Listo, gracias, Juan David. Bueno, buenos días a todos otra vez, otra sesión de charlas del Summer Camp Electronic Arts y Andes. Muchas gracias por estar acá. Eh, Voy a repetir lo que ha repetido en la charla anterior. Estamos en semana de propuestas. Entonces, recuerden que el canal Discord pueden colocar sus propuestas, pueden empezar a proponer ya ideas. Recuerden enviar el formulario que está también en la sección de anuncios de Discord y que haga coincidencia con una de las propuestas en el canal de propuestas para poder nosotros correlacionar todo. Habiendo dicho eso, pues empecemos ya con la charla. La va a hablar José Villarroel. Él está ahorita como programador líder de la sección de animación en Unreal, si no estoy mal, llevas desde ya varios años ahí. Y bueno, pues antes de que comenzar la charla, los que tengan preguntas, si las tienen en medio de la charla, porfa escriban en el chat para luego nosotros leerlas al final de la charla. Obviamente al final también si quieren levantar la manito o tener alguna pregunta para el final, pues no hay problema. Y pues nada, entonces José, ya te dejo el espacio y nada, pues continúa. Ok, muchísimas gracias, Ítalo. Buenos días a todos o buenas tardes. Me llamo José Villarroel y hoy les voy a hablar de Unreal Engine, cómo encontré mi lugar en la industria de videojuegos y cómo aprender y utilizar herramientas en el mundo moderno a través de kit bashing y animación. Aquí les voy a mostrar el formato de hoy. Primero vamos a empezar con mi historia y cómo entré a la industria. Eh, Vamos a hacer voy a mostrarles un juego pequeño que hice específicamente para esta presentación. Les voy a mostrar cómo aprendo utilizando AI y cómo utilicé AI en este proyecto desde un punto de vista de productividad y desde un punto de vista educativo. Y un par de detalles más sobre la presentación que están viendo ahora mismo. Un resumen de lo que no quiero que se olviden el día de mañana. Si es que se olvidan de todo en la presentación, estas son las cosas que no quiero que se olviden. Y al final, si no me paso de largo, voy a responder cualquier pregunta que tengan. Una cosa más que quiero dejar bastante claro aquí es que van a haber partes que son difíciles de seguir, pero las diapositivas y el proyecto se las pasé a Pablo, así que espero que Pablo pueda compartírselas. Y espero que utilicen esta presentación como referencia en el futuro. De nuevo, me llamo José Sebastián Villarroel, soy Lead Animation Programmer en Epic Games. Un detalle importante es que el día de hoy no estoy representando a Epic, vengo por mi cuenta propia y mis opiniones son mías y no puedo responder preguntas específicas sobre Epic, ni el negocio de Epic, ni de los proyectos de Epic. Llevo 7 años trabajando aquí, es mi primer y único trabajo. Y empecé a querer entrar seriamente como desarrollador de juegos aproximadamente en el 2012. Y no, mi primer trabajo de 2012 a 2019, 7 años antes de lograr conseguir algo. Eh, Al principio quería ser artista, me gustan las cosas visuales. Luego decidí quiero ser diseñador, de ahí decidí quiero ser graphics programmer, conectaba eso con mi parte de artista. Y al final acabé siendo animation programmer y es lo que sigo siendo hasta el día de hoy. Pero retrocedamos un poquito más hasta el 2006, que es cuando empezó mi pasión por los videojuegos. Eh, Antes de eso jugaba, pero el 2006 fue cuando empecé a decidir, los juegos son arte, quiero hacer arte y esa clase de cosas. Mi papá tuvo un viaje de negocios en el exterior y mi hermano, que está en la imagen a la izquierda mía, y bueno, le pedimos a mi padre que nos traiga un PlayStation 3 y que nos compre God of War. Pero bueno, en el 2006 todavía no había salido de PlayStation 3 y God of War no existía en esa plataforma tampoco. Y mi padre, por accidente, preguntándole a sus amigos, sí, el Xbox es lo mismo. Y le trajeron un Xbox. Y mi padre, ¿cómo se llama el juego? Gears of War. Y nos compró Gears of War por accidente y acabó siendo uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos que jugaba todos los días con mi hermano. El 2011, Epic Games decidió dejar de hacer Gears of War, así que yo busqué en internet cuál es el siguiente juego de Epic Games. Y en el 2011-2012 estaba ya disponible una herramienta que se llama Unreal Development Kit, que es básicamente una versión más indie de Unreal Engine 3. Y la herramienta era totalmente gratis, que fue algo que realmente me cambió la vida, porque en ese entonces hacer compras online desde Bolivia era bastante difícil. Yo soy de Santa Cruz, Bolivia, nací allá y me mudé a Estados Unidos después. Así que decidí
Dos cosas. Uno, que voy a trabajar en juegos. Y dos, que eventualmente quiero trabajar en Epic Games, ayudando a la gente con software gratis, básicamente. Eh, Quiero hablar un poco del Game Jam en el que están participando ahora. A mí me encantan los Game Jams. De hecho, un Game Jam es cuando hice mi primer trabajo grupal. Eh, en los Game Jams, algo que se llama kit bashing es muy importante. Kit bashing quiere decir voy a agarrar piezas que ya existen de otros proyectos, de otros samples, tutoriales, plugins, lo que sea, y los voy a mezclar juntos para hacer algo nuevo que era bastante distinto al producto original. En un Game Jam, por lo general, la idea es que se hace una versión intensa de hacer un juego que es muy corta. En los Game Jams que he participado, por lo general, eran 48 horas y eran equipos pequeños de 1 a 5 personas y casi siempre había un tema sorpresa que no te decían hasta el momento exacto donde empezaba el Game Jam. Nos saltamos ahora al 2014, que es cuando Epic Games transicionó de Unreal Engine 3 a Unreal Engine 4 y salió Unreal Engine 4 con un modelo de suscripción público a $20 al mes. En ese entonces todavía era complicado hacer compras online de Bolivia, así que no podía pagar esos $20, pero al mismo tiempo el primer mes era gratis. Así que descargué Unreal Engine y empecé a usarlo. Y casi inmediatamente Epic Games empezó a organizar Game Jams de Unreal Engine 4, donde los ganadores de los Game Jams recibían suscripción gratis al motor. Así que decidí, tengo que participar en estos Game Jams, no porque por gusto, sino por necesidad para seguir utilizando la herramienta. Empecé a participar en los foros de Epic Games y foros en general de gaming y conocí gente de Estados Unidos, Suecia, Australia, con los que hablaba por Skype para charlar de juegos y compartir ideas. Y ahí fue cuando empecé a tratar un poco de todo, modelo 3D, niveles, diseño técnico y un poquito de programación. Y eventualmente el kit bashing de assets se convirtió en un kit bashing de habilidades. Aquí les quiero mostrar una cronología un poco más extensa que en el 2012-2013, arriba tienen mi primer modelo 3D y abajo tienen el último modelo 3D que hice antes de decidir dejar de hacer arte. El 2014, en noviembre, participé en el primer Game Jam grupal, éramos un grupo de 5 personas y ganamos. Y fue realmente un momento que me cambió la vida porque la página oficial de Unreal Engine en Facebook, Instagram y demás cosas subieron imágenes de nuestro juego. Y decidimos participar de nuevo al mes siguiente y hicimos un juego que se llama Fold y ganamos de nuevo. Y con eso tuve suficiente suscripción para seguir utilizando Unreal Engine por bastante tiempo. Eh, Dos cosas interesantes ahí es que algo que es bastante similar al trabajo de hoy en día, que es el trabajo remoto, es que estábamos todos en zonas horarias distintas, así que teníamos que trabajar en formatos no secuenciales, donde yo dejaba mi trabajo, me despertaba 8 horas después y una persona de Australia o Suecia tenía algo listo para mí para seguir trabajando y una lista de pasos de qué hacer después. Cuando anunciaron nuestro segundo juego como ganador de Game Jam, lo pusieron en Twitch, anunciaron los ganadores en vivo y vi eso con mis padres. Mis padres no podían creer que habíamos ganado el concurso y desde ese momento me creyeron, ah, sí, esto realmente puede ser una carrera. Y eso fue el 2014. Ahora tenemos un salto grande hasta el 2016. Realmente no hice nada notorio entre 2014 y 2016, solo aprendí en Real Engine y la verdad que jugué muchos juegos y fui bastante vago. Y en 2016 decidí entrar a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, a estudiar ingeniería de sistemas. A finales del 2017 decidí abandonar la carrera y mi madre me incentivó a buscar oportunidades en el exterior. Y encontré Full Sail University en el 2018 y entré y me fue súper bien. Para mitad de carrera hicimos un proyecto que se llama Noctambulismo, que fue un juego de puzzles plataformero hecho en Unity. 2019 empezamos ya las materias duras de C++, de Engine Programming, y decidí especializarme en gráficos por mi trasfondo en gráficos, básicamente. Y como el resultado era visual, era una línea de código, cambiaba totalmente el look del juego. Había usado bastante Unreal Engine, así que sabía visualmente cómo se veían las cosas. Hacía bastante arte pasando de programación, pasando de arte, pasando de programación. Y el 2019, a finales, hicimos un proyecto de grabación que lo llamamos Inanis, donde teníamos que hacer un juego y un engine
en aproximadamente 3 o 4 meses. Y de C++ desde cero hicimos un proyecto del que estamos bastante orgullosos. Nos invitaron a una feria independiente de videojuegos que se llama DreamHack en Anaheim, en California, a mostrar nuestro juego en una feria estudiantil que ocurría al mismo tiempo que el resto de la feria, que era un torneo de un juego, creo que era de Counter-Strike o algo así. Eh, Luego apliqué a una pasantía a Epic Games, y apliqué una pasantía de programación de gráficos. Y estaba totalmente decidido, no voy a hacer nada en mi vida, nunca más, que no sea programación de gráficos. Rechazaron mi aplicación, pero le pasaron mi currículum al equipo de animación. Entrevisté con el equipo de animación y me contrataron. Y entré a un equipo que se llamaba Gameplay Animation, y trabajaba en Unreal Engine y Fortnite. Y la verdad que haber sabido Unreal Engine, haber participado con grupos remotos y en distintas zonas horarias, y además de eso saber trabajar con artistas, porque yo también tenía un trasfondo como artista, realmente fue increíblemente importante para esa primera pasantía. Luego, en enero del 2020, decidieron convertir mi puesto de una pasantía a un puesto de tiempo completo. Y y es ahí donde estoy desde entonces. Y algo que es bastante interesante es que esa primera sensación que tuve en ese Game Jam del 2014, realmente siento hasta hoy en día que todos los proyectos en los que trabajo son exactamente iguales. La única cosa que cambia es qué tan ambicioso es el proyecto y cuánto es tu margen de tiempo para presentar el proyecto. Estos son algunos de los proyectos en los que he trabajado desde entonces. He trabajado bastante en Fortnite. Trabajé en un tech demo que se llama Matrix Awakens de Unreal Engine 5. Trabajé en el tech demo de The Witcher 4 que se mostró el año pasado. Trabajo en content samples como Lyra Sample Project y el Game Animation Sample. Eso es específicamente en lo que trabaja la mayoría de mi equipo. Y trabajo en otras cosas, en Engine Programming general de Unreal Engine. E incluso a esta escala yo diría que la misma filosofía de todo es un game jam sigue aplicándome, en mi opinión. Así que ahora hagamos un juego. Eh, yo creo que en todo proyecto eh, la base empieza con encontrar lo que yo llamo el ratio dorado o el golden ratio. Esto quiere decir cuál es tu ambición, cuál es tu idea y cuánto tiempo tienes. Según qué tan ambiciosa sea tu idea, vas a necesitar más tiempo, y según qué tan ambigua sea tu idea, vas a encontrarte con un mar bastante extenso de decisiones. En la superficie tienes lo simple, lo que se puede ver a primera vista, que empieza con qué herramienta voy a utilizar. Voy a utilizar Unreal Engine, voy a utilizar Unity, Godot, quién sabe, ¿ya? Esto es bastante fácil googlearlo y realmente es difícil tomar una decisión incorrecta, simplemente una decisión paralela. En este punto, tu conocimiento se convierte más o menos en tu submarino mental. Y desde la superficie es bastante difícil saber cuál es el camino correcto que tomar al descender a las profundidades. Pero algo importante que saber es que los conceptos entre distintas herramientas son casi los mismos. Lo que cambia es la implementación específica. Así que es mejor aprender en conceptos que en herramientas, pero eso es algo que toma tiempo. Luego, descendiendo a las profundidades, eventualmente encontramos el fondo, que es la zona donde se encuentra la magia de los juegos. ¿Qué es lo que hace a mi juego único? ¿Qué es lo que hace a mi juego interesante? Y en realidad este es el punto donde la mayoría de los juegos implosionan. Por cada 1000 juegos que ves, hay 1 millón de juegos que no salen. Y es porque llegar al fondo toma tiempo y ahora es la mitad del camino. Tenemos que subir a la superficie, conectarlo con las herramientas y finalmente presentar un proyecto final. Así que es muy importante saber que el tiempo es lo más importante. Es importante ser ambicioso, pero es importante saber cuántas cosas tengo que cortar para acabar mi proyecto a tiempo, en especial en un game jam donde hay una fecha fija de límite. El setup con el que vamos a empezar el proyecto, estoy usando el Game Animation Sample y utilizo para movimiento del personaje, tengo dos opciones: Character Movement Component o CMC o Mover. Utilizo Mover, Game Animation Sample tiene eso, hagamos eso. Eh, una pregunta que veo bastante seguido es: ¿hago todo en C++ o hago todo en Blueprints? Y la respuesta es los dos. Si es que no usas los dos en un proyecto, no estás utilizando Unreal Engine de manera correcta. Eh,
Tengo que admitir, sí, que hoy en día prefiero tender hacia utilizar C++ para las cosas porque la inteligencia artificial, por lo general, es muchísimo peor leyendo assets binarios que leyendo texto. Así que el texto es más flexible y es mejor para inteligencia artificial. El siguiente, tercer paso es que voy a documentar lo que estoy haciendo no al acabarlo, sino mientras estoy en el proceso, para poder definir arquitectura al comienzo, pero más importante, para tener un punto de referencia para crear las diapositivas y para poder informar las decisiones de la inteligencia artificial. El Game Animation Sample, si no lo conocen, es un sample project de Epic Games que se dedica a movimiento de personajes y parkour, básicamente. Es totalmente gratis, pueden descargarlo, está en Fab, que es el marketplace de Unreal. Unreal Engine, cuando lo descargan, pueden bajarlo del launcher, pero lo que yo prefiero hacer es ir a GitHub y bajarlo from source. Esto es principalmente porque así es como trabajo en mi día a día, veo el engine code y si ocurre algo puedo ver el motor. Eh, Además de eso, puedes leer la implementación en vez de adivinar cómo funcionan las cosas. Y si es que tienes un bug y no, el bug no ocurre en tu código, puedes poner el breakpoint en el engine code y ver qué es lo que está pasando. Además de eso, poco seguido en este proyecto, pero pasa que vas a tener bugs o problemas o modificaciones que vas a necesitar hacer directo en el engine y hacerlo fuera de esa superficie low level es mucho más difícil porque no tienes acceso a la mayor parte de la funcionalidad. Para ustedes, hacer build from source no es obligatorio. Todo lo que les voy a mostrar que es MCP para AI, live coding y rewind debugger, todo eso funciona. Pero igual les recomiendo muchísimo utilizar, hacer build from source simplemente desde un punto de vista educativo y además de eso, cuando trabajas con AI, AI tiene más contexto si es que puede leer el engine code versus si tiene que leer el Surface API o usar una fuente terciaria como buscando por internet. Es mucho menos práctico y útil que leyendo el engine code directamente. Utilizo Git como source control. Eh, Hoy en día casi nunca, incluso para proyectos personales, no uso Git porque realmente cuando trabajas con AI comete errores, es mucho más fácil volver a un punto anterior o incluso para mis diapositivas, si es que quería sacar una versión antigua del proyecto como imagen, en vez de tener que buscar en mis archivos y por casualidad tenía un video, simplemente revierto el proyecto en Git y funciona. El setup lo copié básicamente tal cual como estaba en el .gitignore del repo de Unreal Engine, pero mi documentación era distinta, así que tuve que agregar un poco de reglas. Como pueden ver aquí abajo, eh, también escribí documentación de cómo era mi setup de Git para poder ayudarle a la inteligencia artificial a navegar mi proyecto más efectivamente. Eh, Además de eso, si es que no conocen el concepto de Worktrees, les recomiendo mucho leer al respecto, porque algo que veo mucha gente, incluso profesionales de muy alto calibre, cuando utilizan inteligencia artificial, se encuentran en un ciclo de AI, haz esto, levanto las manos, acabas, continúo. Y eso no es realmente como quieres trabajar. Si es que estarás trabajando en código que es en común, no puedo modificar el código mientras AI está compilando, puede ser que rompa mi código. Mejor usar Worktrees, podemos trabajar individualmente sin pisarnos entre nosotros. La idea base con la que quiero empezar, no se me ocurrió todavía cuál va a ser el propósito final del juego, así que vamos a empezar con un concepto simple. Juegas como un personaje, hay otros NPC o personajes en el mundo, caminas hacia ellos, te siguen. Cuando te siguen a un lugar correcto, se desbloquea el siguiente nivel. Y mi estrategia va a ser, voy a utilizar todo lo existente que pueda, kit bashing, no voy a arrancar desde cero y combinar piezas juntas. Antes de mostrarles el primer paso, quiero hablarles un poco de mi setup de trabajo y cómo utilizo AI para aprender a utilizar las herramientas que estoy usando. Un disclaimer que tengo aquí es que no soy experto en AI, así que prefiero en vez de decirles conceptos concretos, voy a darles links de documentación para que puedan leerlos y les voy a decir cómo lo utilicé yo, no como fuente máxima de autoridad de cómo tienen que hacer las cosas. Eh, este es el software que utilicé para el proyecto además de Unreal Engine. Mi AI de elección fue Claude Code. Utilicé Cloud Desktop porque me parece más fácil manejar distintas sesiones de esa manera. Utilizo VS Code para leer todo lo que no sea Unreal Engine. Se puede utilizar VS Code para Unreal Engine, pero nunca estuve satisfecho con el debugger, así que
así que no uso VS Code para mi día a día. Visual Studio es como que el debugger es el IDE por defecto de Unreal Engine. Eh, y utilizo Git, pero me gustan las interfaces visuales, así que utilizo un GUI que se llama Gitfork, que es el mejor que encontré. Es muy fácil manejar, administrar worktrees en Gitfork, además de eso. ShareX es una aplicación parecida al Snipping Tool de Windows, pero tiene más cosas buenas como poder dibujar, poner iconos y demás cosas. Y esto es súper útil para conseguir contenido para la presentación. Y además de eso, la mayoría de los AIs hoy en día te dejan subir imágenes y decir, ah, cambia esto. Así que podía hacer cosas como, ah, veo un bug visualmente, saca un screenshot, toma Cloud, porque está pasando esto y funciona bastante bien. Finalmente utilizo Everything de Void Tools, que es una herramienta de búsqueda indexada, que si han utilizado búsqueda de archivos en Windows es extremadamente lenta, Everything es extremadamente rápido. Hoy en día casi nunca uso File Explorers en general porque Everything es mucho más rápido. Eh, el costo de el tier de cloud que decidí usar fue el más básico, el de $20 al mes, porque es lo más representativo a cómo un grupo pequeño independiente o sea, lo que un grupo independiente va a utilizar en cuanto a escala de crédito, básicamente. Eh, Además de eso, $20 es lo que costaba Unreal Engine 4 en ese entonces, así que me parece bastante representativo. Hay alternativas más baratas, pueden leer esto, está en los slides más después de la presentación. Eh, Algo importante que saber es que en AIs, por lo general, hay modelos que son súper rápidos y hay modelos que son un poco más pesados, más lentos, que piensan más. Por lo general, es buena idea dedicarle tiempo a aprender en qué es mejor utilizar cada modelo. Y mi regla que utilicé para este proyecto es voy a utilizar modelos caros, como puedo decirte Opus o Fable. Bueno, Fable no utilicé porque no, estaba shut down mientras preparaba el proyecto, pero utilicé Opus para planear arquitectura del proyecto y documentación, y de ahí utilizaba Sonnet o Haiku para ejecutar el plan o cambiar el código. Eso es un buen baseline, en mi opinión, y además de eso descargué un Usage Monitor para Cloud, que así se llama, Usage Monitor for Cloud, que me podía decir todo el tiempo, estaba pegado a mi pantalla, cómo iban mis créditos, para poder saber si es que me iba a quedar sin créditos o no, y decidir hacer menos o hacer más. Eh, Luego, esto lo pueden ver después, pero decidir qué modelo usar y tu gasto y demás cosas es un tema extremadamente complicado y que realmente puede ser abrumador. Así que les recomiendo empezar de esta manera. Si es que ven que su barra no se llena muy rápido, no hay ningún problema. Si su barra se llena rápido, quizás tienen que pensar un poco más en cómo están utilizando las cosas. En Cloud siempre pueden utilizar este command de aquí que se llama barra usage, que les da un desglosado mucho más extenso de cómo funcionan las cosas. Y aquí abajo tienen más recursos para leer un poco más al respecto. Un poco de terminología corta, un LLM es un modelo de texto que puede predecir y razonar, como Clutch, GPT, Gemini, no voy a ir a detalles. Skills son instrucciones empaquetadas para que pueda hacer una tarea bien, y esto ayuda a optimizar contexto y también ayuda a optimizar que mi resultado va a ser consistente con lo que espero, porque a veces el AI puede decidir, voy a hacer mil otras cosas con un skill, no, vas a hacer esto. Hay links en cada palabra, básicamente, que es clave. Y lo más importante aquí son los Model Context Protocols, que es el MCP, que es básicamente un enchufe que le permite al AI controlar otras herramientas que no son solo texto, como por ejemplo Unreal Engine. Así que es importante que sepan que es un MCP, les recomiendo bastante leer al respecto, pero lo que vamos a utilizar el día de hoy va a ser el Unreal MCP. Eh, el Unreal MCP es un poco limitado el día de hoy, pero cada día mejoran las cosas que están expuestas. Pero básicamente puedo abrir el proyecto, crear actores dentro del mundo, editar blueprints, recompilar el proyecto, recompilar blueprints, darle play. Toda esa clase de cosas son lo que voy a utilizar el día de hoy. Eh, Así que ahora volvamos al juego. Esto que ven aquí es el prototipo base que fue hecho un 90% con Unreal MCP. Game Animation Sample ya me da personajes y movimientos, así que creé NPCs que siguen al personaje.
Llegan a la zona se expande o se achica según cómo los personajes van caminando. Eh, Esto fue bastante sencillo porque en Unreal Engine hay una separación entre el cerebro de un personaje y el personaje que estás controlando. Esa es lo que se llama la separación entre el pawn y el controller. Tengo la documentación ahí abajo y como pueden ver aquí, también escribí un documento para esto es cómo tiene que funcionar el sistema de seguir personajes. Eh, Algo que no me gusta mucho en los juegos, no me gustan mucho cuando hay interfaz, cuando hay bloat de interfaz, cuando veo mi barra de vida, mi barra de maná, estamina y 10.000 otras cosas que ocupan la mitad de mi pantalla y no puedo ver el resto del juego. Hay una estrategia en videojuegos que se llama la Diegetic Interface o interfaz diegética, que quiere decir voy a integrar los sistemas de interfaz gráfica, los voy a poner dentro del mundo del juego, como por ejemplo en esa zona en vez de decirte un número 1, 2, 3 ya está lleno, te digo, se va llenando una luz dentro del mundo que te dice si es que está lleno o no. Siguiente, hay dos conceptos nuevos que estoy introduciendo aquí, que son el Dynamic Material Instance y el Material Parameter Collection. Le voy a dar clic aquí y van a ver por un momento. Está todo linkeado a la documentación de Unreal Engine y el Material Parameter Collection. Básicamente, en resumen, Dynamic Material Instance me deja cambiar los colores de los objetos del mundo y el Material Parameter Collection me deja crear parámetros globales que todos los objetos del mundo pueden leer. Y esto va a ser importante para el juego. En C++ puedo simplemente acceder a esa interfaz y seleccionar parámetros simplemente. Eh, y bueno, de ahí decidí, si ya estoy invirtiendo tanto tiempo en materiales y colores y demás cosas, ¿qué tal si le dedico la mayoría del tiempo del juego a hacer algo que sea interesante en ese aspecto? Así que decidí, bueno, voy a hacer que todo esté sincronizado a música, a un ritmo, y voy a tener una estética parecida a lo que se llama Vaporware, Vaporwave, que es colorido, neón, baja resolución, baja fidelidad, lo-fi, esa clase de cosas. Y bueno, utilizando Claude y un poco, o sea, Claude, MSP y yo programando, decidí sincronizar todo, animación, materiales, velocidad del sonido, absolutamente todo va a estar sincronizado al ritmo. Así que pueden ver que todos los personajes dan pasos al mismo tiempo, el paso se alenta, va más rápido, hay objetos dentro del mundo que se mueven y lo mismo que antes, la zona se expande con luces cuando los personajes entran. Ajá. Y bueno, estaba pensando, ¿qué tal si es que este sistema de ritmo es configurable y distintas cosas que hago en el juego pueden cambiar el ritmo y el color del mundo? Para esto es bueno utilizar un asset que te deja describir esa clase de información. Así que utilicé data assets en Unreal. También hay tablas de datos y demás cosas de ese estilo, pero yo usé data assets. Hice un data asset bastante simple que tiene el ritmo, los bits por minuto, cuántos ciclos tiene un compás y el color de de esa canción o asset en particular. De nuevo, pueden ver aquí abajo que hay un extracto de la línea más importante de ese documento. Todos estos documentos están incluidos en el proyecto que compartí con ustedes, así que pueden leerlo en su propio tiempo. Eh, la arquitectura que decidí utilizar para esto fue, solo hay un write en cuanto a materiales y hay un read global. Así que para eso necesitaba actualizar mi sistema de ritmo, como podía subir o acelerar o reducir el ritmo. Decidí, bueno, voy a usar un sistema global, un tipo de singleton o un sistema de ese estilo. En Unreal hay algo que se llaman subsystems que son perfectos para esto, pero no hubiera sido la única solución correcta. Podría haber creado un objeto dentro del mundo, hubiera funcionado exactamente igual, pero en este caso decidí crear un subsystem que actualiza los materiales, los que mencioné antes, Material Parameter Collections, y luego individualmente cada personaje puede utilizar sus materiales como ellos quieran. O si es un sistema de gameplay como el de luces, bueno, mi Blueprint tengo una sola función que se llama getBPM, donde puedo acceder a todo esto.
Eso quiere decir que el valor, el costo, el tiempo que me toma agregar una nueva funcionalidad que se sincroniza a tiempo es extremadamente fácil. Lo único que tengo que hacer es leer el global get beeps per minute, dime dónde estás en la fase y listo, funciona. Eh, También les dije que sincronicé todo a animación y esa parte fue muchísimo más complicada que el resto, así que quiero hacer un paréntesis y hablarles de Animation Programming, que es mi área favorita de desarrollo de juegos, y les voy a dejar aquí links y demás cosas así que les interesa aprender más al respecto. La animación en juegos tiene un montón de áreas, pero vamos a reducir todo a las tres partes más importantes, que es Animation Selection, Blending y Synchronization. Y voy a ir cada uno a explicarles qué quiere decir cada uno. Selección quiere decir qué animación voy a reproducir. En un juego hay cientos o miles de animaciones. Eso quiere decir que en algún punto programático el juego tiene que decidir, le voy a dar play a la animación de correr, le voy a dar play a la animación de estar en el suelo, le voy a dar play a la animación de saltar. Los animadores por lo general crean las animaciones y los programadores o diseñadores utilizan esas animaciones para reproducirse dentro del juego. Entonces puedes pensar, voy a escribir un código bastante simple que es un if-else, if velocidad mayor a cero, animación de caminar. Si es menor o igual a cero, animación de estar quieto en un solo lugar. Eso no llega a funcionar a una escala mayor, a una escala de producción. Así que en la industria los métodos más comunes para solucionar este problema es lo que se llaman state machines. Aquí tengo el link a la documentación para ustedes, pero el concepto es bastante simple. Visualmente puedo establecer estos son los estados que mi personaje puede utilizar y estas son las reglas para transicionar entre los distintos estados. Ahora, volviendo, el siguiente método que es bastante común ahora en la industria se llama motion matching, que es algo en lo que yo trabajo personalmente, donde pueden ver aquí en la imagen a la derecha que hay una gran base de datos de animaciones y el juego genera información contextual que dice mi personaje va a caminar hacia adelante o hacia la izquierda o se va a quedar quieto. Luego mi sistema de animación revisa esa base de datos, todas las animaciones y todos sus atributos, en qué dirección van, qué pie está dónde y demás cosas. Y en base a eso decido, esta es la animación a la que le voy a dar play. Y luego tenemos algo un poco más moderno que es animación con inteligencia artificial o machine learning, que es un poco más experimental, donde utilizas animaciones, así captura de movimiento entera para generar tu base de datos y es bastante similar a motion matching, excepto que en vez de que sea una base de datos simple, la base de datos se convierte en una neural network esencialmente. Aquí les dejé un link de Ubisoft, que fueron los pioneros de este sistema y pueden leer un poco al respecto. Siguiente, que se llama blending. En blending quiere decir cómo voy a mezclar dos animaciones. Por ejemplo, si es que estoy caminando y ahora estoy corriendo, tengo que hacer una transición o un blend de animación de caminar a la animación de correr. El método más común para hacer transiciones es lo que se llama un crossfade lineal, que si conocen que es una interpolación lineal en matemáticas, es exactamente lo mismo. Es un slide de PowerPoint donde se superpone otro slide y simplemente transiciono visualmente de uno a otro. La fórmula es extremadamente simple. Y hay métodos más complicados, como por ejemplo Dead Blend, donde utilizas fórmulas físicas, extrapolación y demás cosas, y se hace súper complicado, y además de eso te da un resultado visual diferente, no necesariamente mejor, pero a medida que lean más al respecto del tema, pueden encontrar nuevos métodos o pueden entender un poco mejor dónde se usa cada cosa. En realidad, hasta el día de hoy les puedo decir que es casi adivinar, pero simplemente es así. Eh, Luego tenemos otro tipo de blending que son un poco más prácticos y aplicables, como blendings aditivos. Si en un juego te disparan y tu personaje hace una reacción así, esa reacción por lo general, una reacción aditiva. Luego tienes lo que se llama un layered blend, que es cuando mezclas, por decirte, la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo son animaciones distintas. Como por ejemplo, estoy corriendo y ahora decido agarrar un arma, que es simplemente agarrar un arma, no voy a cambiar toda la animación del personaje, lo que voy a hacer va a ser un layered blend, donde reemplazo la animación de la parte de arriba del cuerpo con una animación distinta. Y aquí les dejé recursos para todos para abrir, para leer más al respecto. Y finalmente, y esto es lo más relevante para la presentación de hoy, es la sincronización.
Sincronización quiere decir, tengo dos animaciones distintas que pueden tener duraciones distintas, pueden tener estilos totalmente distintos y tengo que mezclarlos. El problema es que si tengo una animación que tiene el pie izquierdo adelante y una animación que tiene el pie derecho adelante y mezclo las dos animaciones, los pies se van a mover raro, a veces las piernas se van a cruzar y si han visto en juegos a veces poses raras, por lo general es un problema de sincronización. Hay una solución bastante sencilla para eso, que se llama Sync Groups y Sync Markers, donde modifico la duración de una animación para encargarme, para asegurarme que esos puntos específicos de pie izquierdo y pie derecho encajen perfectamente cuando estoy transicionando de una animación a otra. Esto se utiliza, se hace en Unreal Engine con Sync Markers, donde abre esta animación y les deja marca de pie izquierdo, marca de pie derecho, y eso funciona perfectamente, pero no es la solución más inteligente. Hay soluciones modernas hoy en día que no existen en Unreal Engine, donde se hace esto un poco mejor. Y aquí abajo les estoy dejando uno de mis canales de YouTube favorito, que se llama, es el canal de Bobby Angelop, que es un experto de animación, que explica bastante bien todos estos conceptos y distintas formas en las que la industria soluciona el problema. Pero pensando, volviendo al tema del juego, que es sincronizar todo al ritmo, usar sync markers suena como la solución perfecta para sincronizar nuestro movimiento de personaje a la música. Y yo decidí, bueno, voy a hacer eso. Y me encontré con un problema bastante grande. En el sistema de animación de Unreal Engine no tiene sincronización con sistemas externos. Eso quiere decir, puedo sincronizar animaciones entre ellas, pero no puedo sincronizar las animaciones a un sistema externo que existe fuera del sistema de animación. Así que bueno, hablé con Claude un poco, solo para ver si es que a Claude se le puede ocurrir algo mejor que lo que se me había ocurrido a mí, y llegamos a una conclusión bastante similar, que es, ¿qué tal si hacemos un nuevo nodo en Unreal, en el sistema de animación? Les voy a explicar qué es un nodo en un momento, con esta fórmula que se ve aquí a la derecha, para sincronizar los bits por minuto del sistema del timer global que tenemos. Eh, lo que vemos aquí es la arquitectura de lo que se llama Anim Nodes en un sistema de Unreal que se llama Animation Graph, que es básicamente un grafo dirigido donde defino quiero darle play a esta animación, quiero darle play a esta otra animación. Si hacemos uno nuevo, tenemos que seguir estas instrucciones, donde tenemos un anim graph node y un anim node. La separación entre ambos es que el anim node es lo que utiliza el juego en runtime cuando estás jugando, y el anim graph node es la representación visual del nodo cuando utilizas el motor en modo editor. Eso es lo que se llama una separación entre el runtime y el editor, que es una separación bastante popular en software en general, y me parece que es una decisión bastante efectiva. La arquitectura de un anim node es que tiene distintas etapas. La inicialización, antes de hacer el update y luego la evaluación. Lo que más les importa saber aquí es que el update es donde actualizo la lógica de mi animación, y luego el evaluate es donde genero la pose de la animación, donde decir, tengo en el archivo de mi computadora una animación que tiene la mano aquí a la izquierda, puedo extraer esa animación, descomprimirla, y eso es lo que ocurre en el evaluate. Algo que les voy a dejar a ustedes para leer por su cuenta es la diferencia en animación entre GameThread y WorkerThread, pero básicamente en juegos en computación tienen distintos threads, quiere decir, mi computadora puede hacer distintas cosas en paralelo. GameThread es un diseño que tiene Unreal Engine, donde la mayor parte de la lógica del juego ocurre en GameThread, que es un solo thread. Eso quiere decir que si hago muchas cosas en ese thread, voy a hacer que el programa sea más lento. Así que por lo general, si es que mi computadora tiene muchos cores o muchos threads, puedo distribuir la computación, y por eso la animación por lo general queremos programarla en worker thread, y a Claude se le ocurrió, vamos a hacer la sincronización global en pre-update que ocurre en game thread, y eso es una mala idea, pero decidí no cambiarlo porque en términos prácticos no afectaba al juego en absolutamente nada. Eh, Luego hablemos un poco de debugging. Claude puede ver imágenes que le pase y puede ver el texto que escribiste, pero es un poco difícil comunicarse con Claude cuando tengo un error en mi juego.
¿Por qué? Porque un juego es 60 cuadros por segundo. Eso quiere decir que si hay 60 cuadros por segundo, hay 60 cadenas de lógica gigantescas por segundo. Y Claude no va a poder procesar esa imagen en vivo y eso sería una gastadera completa irracional de tokens. Así que por lo general tengo que encontrar una mejor manera de cómo comunicar el estado actual del juego con Claude. Una forma bastante común de hacer esto es pedirle a Claude, oye, escribe a lo que se llama log en Unreal Engine, que es un documento de texto que te dice qué está pasando en todo momento. Agrega este mensaje al log que te va a dejar leer el log y ahora puedes ver qué es lo que está pasando. Traté de hacer eso y teníamos un bug bastante feo que no, donde la animación se rompía, saltaba de un lado a otro y yo no entendía por qué. Eh, Tratamos de solucionarlo con Claude, no pudimos. Entonces le pedí a Claude que me escriba una integración del código a una herramienta en Unreal que se llama Rewind Debugger. Rewind Debugger es una de mis herramientas favoritas que graba el estado global del juego y puedes rebobinar, ir hacia adelante, ir hacia atrás y ver exactamente qué es lo que estaba pasando en el juego. Entonces le dije a Claude, escríbeme un par de líneas de código que agregan la información de la sincronización con audio a Rewind Debugger para que puedas ver específicamente qué estaba pasando en cada cuadro. Entonces hice eso y yo manualmente miré, aquí está el problema. El problema está cuando llegas al cuadro final de la animación, no maneja comenzar la animación de nuevo correctamente y llegamos a esta solución de acá, que fue una solución bastante simple. Pero algo interesante es que trabajar con AI no solo se trata de escribir código, también se trata de mejorar el contexto que puede ver AI y también se trata de mejorar el contexto que tú puedes ver de tu propio código. No todo se puede solucionar con breakpoints, básicamente. Luego decidí, como ya tenía todo sincronizado, tengo que hacer el juego un poco más interesante. Así que decidí agregar el concepto de items y decidí mejorar el concepto visual de cómo era un personaje siguiendo a otro. Así que los items, de nuevo, tenía que definir cada item, tiene un atributo distinto, cambia el ritmo a este otro perfil, que era otro dataset que mencioné antes, o decido este item quiero que tenga este color, o que este item solo funcione con estas zonas que desbloqueo. Hice eso utilizando un item definition que creé a base de un dataset, que era lo mismo que vimos antes. Y luego para los seguidores decidí hacer un nuevo sistema de cadena de seguidores donde en vez de que los personajes me sigan a mí, los personajes seguían al personaje que me estaba siguiendo recursivamente. Eso quiere decir que si tengo 1000 personajes en una línea y llega un nuevo personaje para seguir, el 1001 sigue el 1000 sigue el 999 y el uno me sigue a mí. Y eso naturalmente creó una línea de conga y se vio bastante visualmente interesante, fue bastante divertido. Y luego estaba llegando al final del proyecto y tocaba crear los niveles personalmente. Así que pensé, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para transicionar entre niveles? Y decidí, bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un sistema donde la transición de niveles tenga un flicker en base al mismo sistema de ritmo que había en el mundo global. Entonces, ahora tenemos objetos, transición de niveles, sincronización con la animación y colores y ritmo y todo, y estamos listos para hacer el juego. Ahora voy a cambiar mi screen share al juego. Y ahora voy a saltar un par de niveles. Vemos a este nivel de acá. Como pueden ver, los personajes me siguen en una línea. Y cuando los llevo a una zona, la zona se llena. Encontramos un bug. Y aquí está. Cambia el color de la zona. Y el ritmo y la línea de conga continúa. Y ahora volvamos a la presentación. Ahora
volviendo al tema de inteligencia artificial. Algo importante que apliqué bastante al desarrollar este proyecto fue que utilicé AI en general como para aprender a utilizar la herramienta en vez de como muleta. Yo no tengo mucha experiencia con ciertos sistemas como sistemas de audio y demás cosas en Unreal Engine, así que en vez de decirle a Claude, oye, crea este sistema de sonido, le preguntaba, ¿me explicas cómo funciona el sistema de sonido de Unreal Engine? Entonces yo recibí esa información y en base a esa información yo podía decirle, tenemos estas dos plataformas, ¿por qué utilizaría esta en vez de esta? Claude me explica, busco en internet para corroborar y una vez que ya me siento cómodo con el concepto, ahí es cuando empezamos a desarrollar el plan. Eh, Porque al fin y al cabo, cuando Claude escribe el código, si el código no funciona y le tengo que pedir a Claude que lo arregle y Claude no puede arreglarlo, ¿quién es el último que es responsable en el código? Soy yo. Imagínense si subo código que rompe un proyecto y un coworker recibe ese problema y ese coworker le digo, perdón, no entiendo el código, Claude lo escribió. No, no, tú eres el responsable del código y tú eres el que tiene que arreglar todas las cosas al fin y al cabo, así que tienes que ser el que tienes que entender con buena profundidad qué es el código que Claude escribió por ti. La otra parte que encontré en este proyecto, que es algo que no me había pasado antes, fue la parte del Rewind Debugger, donde escribir código para extender el contexto de Claude realmente cambió un poco mi entendimiento de cómo funciona Claude, porque todo es contexto. Y eso mismo quiere decir que parte de la estrategia como programador, utilizando inteligencia artificial, es escribir código para poder darle a la inteligencia artificial más y más contexto, o bueno, no más contexto concreto para resolver el problema que tengo enfrente mío. En esta parte es muy bueno en utilizar screenshots y demás cosas para contribuir contexto. En este caso fue simplemente código y Rewind Debugger. Eh, Otro tip que quiero darles es que Claude, por lo general, si yo le digo, escríbeme un sistema, va a hacer va a hacer lo que puede, pero no tengo cómo saber a mitad del camino si es que Claude escribió una solución satisfactoria o no, o si es que es lo que yo tenía en mente. Así que por eso hay dos cosas que quiero que utilicen todo el tiempo. Uno es pedirle a Claude que te entreviste cuando escribes algo. Le dices específicamente, hazme 25 preguntas de este tema y después empieza a escribir tu código. Si haces eso, te va a hacer preguntas y esas preguntas te van a hacer darte cuenta, como por ejemplo, espera, ¿no estás utilizando el sistema de animación de Unreal Engine? ¿Estás creando tu propio nuevo sistema? No, eso está mal. Las entrevistas, por lo general, son una buena forma de encontrar esa clase de problemas. Pero una mejor manera de hacer eso es utilizando lo que se llama en AI el Planning Mode, que todas las AI tools que he utilizado la tienen, que es donde en vez de que tu prompt genere, tu prompt sea utilizado por Claude para hacer código, en vez de eso, tu prompt es para generar el plan que luego se utiliza para generar el código. Y volviendo a estos temas de aquí que eran worldtransition.md, estos de acá son los documentos que yo creé en base al plan mod de Cloud. Y finalmente, cuando utilizas Cloud, eventualmente te vas a dar cuenta que estás creando distintas instancias de Cloud o nuevas sesiones de Cloud para hacer distintas cosas. Y es bastante fácil para Cloud perder el contexto de lo que hizo antes. Y una estrategia que mucha gente utiliza es pasarlo eso a la memoria de Cloud, que no me parece la mejor opción, porque luego me estás llenando la memoria del sistema con cosas que no son relevantes para todos los problemas. Así que en vez de eso, lo que hacemos es utilizar los Markdown Documents como la memoria compartida del sistema. Eso quiere decir, oye, Claude, quiero que escribas una extensión del sistema de animación. Mira cómo funciona el sistema de animación leyendo el documento animación.md. Entonces, es un documento de texto, eso se convierte en el contexto compartido entre sesiones, básicamente. Esta es la estructura básica de cómo funciona, de los MDs que tuve para el juego en sí. Y todo esto está compartido con ustedes en el documento, en el archivo que se les va a pasar. Y finalmente, una parte que no todos conocen es que AI es tan independiente como tú le permitas hacerlo. Eso quiere decir, si tu AI escribe código y no compila el código,
no hay garantía de que el código que el AI te pase va a siquiera compilar. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Le das acceso a Claude para compilar el programa. En Unreal le puedes decir, oye, utiliza tal bat file para lanzar el motor y para lanzar y compilar el motor. Y eso garantiza que cuando Claude dice ya terminé de escribir mi código, el código de hecho sí compila. Y lo puedes llevar eso a otro paso, porque utilizando batch files de Unreal también puedes lanzar el motor. Así que le puedes decir, oye Claude, compila el código y lanza el motor. Y si el editor no es estable después de 10 segundos después de lanzar el motor, porque hay un crash, porque hubo un error en el código, no completaste eso. Entonces Claude puede decir, escribí código que sí compila, que sí lanza el motor, pero que crashea después de 10 segundos, no completé mi tarea, voy a ir de nuevo al código y a corregirlo. Y además de eso, puedes combinar esa filosofía con el Unreal Engine MCP para decirle a Claude, lanza el motor, dale play al juego, aprieta W una vez, espera 30 segundos y ahí sí dime si funciona. O incluso aprieta W, espera 30 segundos, saca un screenshot y dime si el color que ves es morado porque se supone que alzaste el objeto morado. Esa es la clase de cosas que puedes utilizar dándole ojos y manos a AI utilizando tu motor de juego. Y una cosa más para ustedes. Esta charla que están viendo ahora también es un Kit Bash que hice con AI. Toda la presentación está hecha con HTML y yo no sé HTML. De hecho, esta fue la primera vez que escribí algo simple, un poco más que simple con HTML. Y Claude escribió la mayoría y le pedí a Claude que me enseñe. Acabamos haciendo un solo archivo index.html masivo con 2000 líneas, que es lo menos eficiente del mundo. Pero pensé, bueno, el único propósito de esta presentación es mostrarla y no necesito que sea la forma correcta de cómo hago una página web por años y años. Así que decidí, bueno, quedémonos con esta estructura. Y la presentación entera se la hizo con, bueno, la parte visual de la presentación se la hizo con un framework que se llama Reveal.js, que no conocía. No sé si es la mejor opción para hacer esta clase de presentaciones. Pero lo bueno es que esto hizo que la presentación sea bastante portátil. Además de eso, tenía yo un plan B en caso de que tuviera cualquier problema. Resulta que puedes con Reveal.js agregarle print PDF al final, así, y se convierte en un PDF que puedes imprimir, o sea, un PDF que puedes guardar. Y pensé, bueno, en el peor de los casos, si mi computadora se arruina, tengo el PDF de todos modos y puedo abrirlo donde sea. Siguiente es que el control por teclado es bastante sencillo de hacer. Y finalmente, como la AI trabaja mejor en texto, es mejor trabajar con Claude con texto que con una plataforma con assets binarios, como decir Google Slides o PowerPoint. Eh, a mitad del proyecto me di cuenta que estaba utilizando la versión incorrecta de Claude. Estaba trabajando con Claude en la nube. Y tuve que hacer un handover para cambiar todo a Cloud Code como era en código. Y fue bastante sencillo. Le dije, Cloud, hagamos un plan para cambiar todo esto a Cloud Code. Hicimos un documento que se llama handover.md. Lo ejecutamos y es lo que están viendo el día de hoy. Y algo extra es que la charla se actualiza sola. Como estoy escribiendo todo en documentación con MD, lo único que tengo que hacer es decirle a Claude, oye, por favor, actualiza todo en base a lo que escribí de nuevo en el documento, mira mis submits de Git y eso hace que mi misma presentación que están viendo ahora se actualice. Y si tengo que dejar notas o algo, le pedí a Claude que me dé un text box para dejar nota, así que puedo hacer clic aquí en revisión, doy comentar, digo no me gusta esta parte porque hay mucho azul. Y luego esto se guarda en un archivo de texto y le puedo decir a Claude, mejora este slide, por favor. Y lo hace. Y el proyecto total me tomó 4 días. El día 29 empecé a hacer el proyecto. Ayer no hice nada porque pensaba que la presentación era ayer, pregúntenle a Pablo. Eh, pero Claude se dio cuenta porque en mi documento original le dije la presentación es el 9 de julio. Y el 2 de julio fui a Colombia para la boda de un amigo, así que ahí tienen 5 días donde no hice nada, 4 días donde sí trabajé y el día de hoy tuvimos la charla.
Y ahora, en resumen, lo que quiero que te lleves de esta presentación es que los latinoamericanos somos parte de la industria. Estamos trabajando en remoto, estamos trabajando presencial, estamos haciendo juegos independientes, estamos haciendo juegos en todo tiempo. Y cuando yo traté de entrar en la industria en 2013 o 2014, este no era el caso. Latinoamérica todavía estaba en la infancia de desarrollo de juegos, pero ahora yo diría que hay una presencia bastante fuerte latinoamericana en el game development en general. Segundo, cometí un montón de errores en este proyecto. De hecho, la sincronización del audio, me di cuenta ayer que utilicé el sistema incorrecto. Debería utilizar algo que se llama Quartz en vez de lo que usé yo. Y eso está bien porque puedo corregirlo. Lo importante es divertirte y tener la iniciativa y curiosidad de hacer las cosas, porque la curiosidad es lo que te lleva a darle clic al siguiente link en vez de quedarte donde estabas ahora. Tercero, no seas tímido. Eso quiere decir que si tienes alguna pregunta de esta presentación, pregúntame. Si es que vas a LinkedIn y ves un proyecto que te gusta, no seas tímido. Está bien escribir a la gente, compartir tu progreso en proyectos, ser social y conectar con distintos recursos y distintas personas para ayudarte en tu carrera o simplemente para aprender. Después es que el conocimiento vale oro, eso quiere decir que en esta presentación que les estoy mostrando ahora, espero que continúen y busquen los links, porque muchos de estos links que les estoy pasando son links que no se encuentran fácil. Cada vez que encuentren algo nuevo bueno, bookmark, descarga offline, lo que sea, solo no lo pierdan. El inglés es obligatorio en game development hoy en día. Eso quiere decir que si no dominan el inglés todavía, tienen que empezar a hacerlo. La terminología en español es muy complicada y no es común, es difícil encontrar recursos. La traducción en vivo de inteligencia artificial no es suficientemente buena para ser conversacional, en mi opinión. Y la presentación tiene un montón de links secretos, muchas de las imágenes, textos, tienen links que no les mostré el día de hoy. Yo creo que hay unos 100 o más links en toda la presentación, sources buenos que yo utilizo todos los días para seguir aprendiendo. Así que vuelvan y exploren y encuentren todas esas cosas. Y aquí tienen una lista nueva de muchos links importantes que yo utilizo todo el tiempo. Eh, y bueno, esa fue la presentación. Muchas gracias. Momento de preguntas si es que tenemos tiempo. Listo, muchísimas gracias, José. Aquí hay unas preguntitas, vamos a leerlas, a ver. Vamos en orden de que llegaron. La primera dice, buenos días, ¿cómo se podría optimizar ese espacio del juego? Me imagino que se refiere a cuando estabas mostrando el proyecto. Espacio desde la perspectiva de instalación del proyecto, del tamaño Yo, yo, sí. yo creo que se refiere a optimización en general. O sea, Optimización en general, ya, sí. utilizan- Voy a escribir en chat. eh, ya. Busquen Unreal Insights y Unreal Trace. La idea es que eso les deja hacer una captura de todo el frame de Unreal Engine del juego. Y eso les va a dar un gráfico que les va a decir, 10 milisegundos del juego en realidad se utilizan para este color de esta esfera. Así que ahora tengo que optimizar el color de esa esfera. Lo más difícil no es saber cómo optimizar algo eh, específico, lo más difícil es saber qué optimizar entre todo. Así que utilizando Unreal Insights y Unreal Trace System podemos hacer una captura global de cómo funciona el juego y saber qué es lo que cuesta más en el frame y ahí podemos saber, es audio, es animaciones, reducimos animaciones, quitamos audio, reducimos la calidad gráfica, pero todo gira alrededor de Unreal Insights para optimización, en mi opinión. Gracias. Juan Ángel tiene la manito arriba. Demos la oportunidad a Juan Ángel para que hable. Hola, sí, José, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí. Tenía Sí. una pregunta y tal vez sé que por contrato pues no puedes decir muchas cosas, pero ahorita que se viene el nuevo de Unreal Engine 6, ¿qué tan necesario es aprender como Verse y este lenguaje de programación que tiene Epic? ¿O sigue siendo como súper necesario y útil seguir aprendiendo C++ y los blueprints para pues la generación que se viene de Unreal Engine? Eh, puedo responder un poco de esto. No voy a ir a lo específico de Verse, pero lo que te voy a decir es que aprender C++, en mi opinión, es obligatorio en desarrollo de juegos. Así que si la pregunta es, ¿tengo que aprender C++? Sí, porque no sabes si todos los juegos en el futuro van a ser Unreal Engine o no, en lo que vas a trabajar.
Además de eso, Unreal Engine se continúa y se va a continuar escribiendo en C++, y eso quiere decir que Verse más o menos se convierte en tu Blueprints en vez de que Verse se convierta en tu C++. Así que C++ sí. Blueprints yo creo que va a seguir siendo útil por mucho tiempo, así que no hay por qué no hacerlo. Pero más importante que eso es, si sabes C++, sabes Verse. Solo 3 semanas de aprender sintaxis. Es lo mismo en cualquier lenguaje. Si quieres aprender Rust, Rust es bastante más complicado que C++, creo, pero al mismo tiempo conceptos similares. Si sabes conceptos, sabes cualquier lenguaje. Pero si aprendiste C++ sin aprender conceptos, no vas a poder aprender ningún otro lenguaje y eso es donde se convierte en un problema. Listo, gracias. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Kichampi escribe, ¿cómo manejaste esa conversación con tu familia cuando empezaste a enfocarte en algo tan distinto a lo tradicional, comillas? Por lo menos en mi familia el tema de los videojuegos lo ven más como un hobby, no como un proyecto de vida. Sí, yo creo que fue una mezcla de suerte con iniciativa, porque mi familia lo veía igual, lo veía como un hobby, ¿bien? Y eso quería decir que tenía que yo hacer todas mis tareas del colegio, tenía que tener buenas notas, y una vez que hiciera todas esas cosas bien, ya, ahora sí me van a dar tiempo para hacer desarrollo de juegos. Y ellos veían exactamente lo mismo, desarrollo de juegos y jugar juegos, lo mismo, ¿bien? Y tuve un momento bastante especial cuando hice los Game Jams, porque tuve que encerrarme en mi cuarto un fin de semana por 48 horas sin hacer nada. Y les mostré a mis padres, oigan, miren, entré a este concurso, hay este canal, este emisión en vivo de un canal de Twitch que tiene, qué sé yo, 100.000 o 200.000 seguidores, y ahí está mi juego. Esto fue suerte porque hoy en día yo creo que es mucho más difícil ganar un Game Jam en Unreal Engine que en el 2014. Pero esto se puede traducir a, oye, este es mi estudio de, mira, todas estas empresas hacen juegos, esta es una empresa independiente de 5 juegos, tomaron 7 años en hacer un juego y recibieron, qué sé yo, $200.000 en ganancias el primer mes y medio, lo que sea. Todas las personas de esta empresa tienen este trasfondo en desarrollo de juegos, así que es todo información. Imagina que estás haciendo una presentación PowerPoint, pero para tu familia, donde estás obteniendo toda la información necesaria, estás dedicándole tiempo a obtener recursos para poder explicar bien tu punto con evidencia tangible que el desarrollo de juegos es una carrera real. Y lo que me sirvió bastante también a mis padres es, oigan, yo voy a estudiar Computer Science y estudiando Computer Science, si es que no me funciona bien esto de juegos, de todos modos voy a tener mi título en Computer Science. Y eso es algo que fue como que ya, aunque no confían en mí al 100%, sí confían en el plan B y el plan A, ya a ver si funciona o no. Así que es todo en base a información. Listo, gracias. Bueno, Pablo es el que sigue. ¿Puedes por favor abrir un terminal, un Explorer para... Ah, sí, vamos a compartir estos contenidos del zip en Discord. Entonces está preguntando que si podrías como mostrarlos, a ver cómo entender eso. Ya, claro. Básicamente es, ¿Me, esos me dan un archivos. minuto? Ujú. Ya, estoy bien. Sure. Ya, avísenme de que puedan ver la pantalla. Ahí se ve. Ya. Ahí se ve. Ya, entonces el documento, el zip file que les están compartiendo, este es el root directory, donde va a haber un readme.md, donde hay instrucciones de cómo trabajar con el proyecto. Si han utilizado VS Code antes con .md, es que esto es casi imposible de leer, mis ojos me duelen, así que pueden apretar Control Shift B y ponerlo en preview de Markdown, y esto les da un formato un poco más legible. Entonces aquí les va a explicar la separación entre la presentación y el juego y cómo funciona cada uno. Entonces aquí la presentación no vamos a hablar mucho de eso porque supongo que menos práctico para ustedes. Y en el proyecto, que es el Andes Project, aquí tienen el Andes Project.u Project. Si tienen instalado Unreal Engine 5.8, es importante, le pueden dar doble clic al U Project y van a poder abrirlo. El Cloud.md es como un archivo que siempre una instancia nueva de Cloud va a leer para decir esto es lo que tengo que hacer. Y pueden ver aquí que eh,
¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, esta parte de acá le dice, oye, así es como cada vez que escribas una nueva línea de código, así vas a verificar que es que el código funcionó. Entonces, esta es la clase de cosas que puedes hacer en el documento Cloud.md. Toda instancia de Cloud que se lance puede leer esto. De ahí tenemos, vamos a ir a documentos. En cada uno de estos puedes ver la documentación de cada feature. Por ejemplo, vamos a ver el pickup. Lo abres, Control Shift D, y aquí podemos ver la documentación de cómo funciona esa funcionalidad en particular. ¿Quieren que vaya más detalle en algo o esto es suficiente? Yo creo que es Yo, suficiente, pero es sí. para que la gente sepa cómo guiarse con lo que les estás dejando. Ya. Eh, Mi recomendación número uno es que a propósito no estoy siendo muy específico en cómo presentar esto porque lo que yo espero que ustedes hagan es tener instalada una inteligencia artificial y díganle, lee los documentos del proyecto y explícame la estructura. Haciendo eso, vas a desbloquear mucha más información que cualquier cosa que yo les puedo decir personalmente. Y además de eso, van a aprender cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer las cosas que a ustedes les da flojera hacer o que no saben hacer todavía. ¿Puedo dar un ejemplo de eso si quieren, de cómo modificar la presentación, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tenemos, más o menos? El tiempo generalmente hemos tomado ¿qué horas son allá? 12:12, hasta las 12:30 hemos tomado. Sí, Dos y más media. o Ok, menos. entonces les voy a dar un ejemplo de, a ver, ¿qué podemos hacer? Eh, ya, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar el patrón de cómo los personajes te siguen dentro del juego. Vamos a hacer eso. Eso suena sencillo. Bueno, no es sencillo, pero es factible. Ahora, aquí tengo Claude abierto. Y una cosa que van a notar distinta es que ahora estoy en Claude Max en vez de en Claude Pro. Eso es a propósito porque me di cuenta de que hay otro proyecto personal que quería hacer, así que mejoré mi suscripción a Claude Max. Pero vamos a hacer una nueva. Vamos a poner Claude en modo plan. ¿Él se acuerda de tu contexto o le diste el contexto de alguna manera antes? Eh, bueno, así es como funciona el contexto con Claude. Mm. Toda instancia de Claude que está en un directorio, en este caso el directorio base es Andes Project, puede leer el documento que se llama Claude 2MD. Es obligatorio. Siempre lo va a leer y siempre Sí. va a llenar el contexto con eso. Es bastante fácil darle demasiada información que te va a llenar el contexto en 2 segundos. Así que es buena idea mantener el Cloud.md lo más ligero que se pueda. Solo la información necesaria para ejecutar el programa, básicamente. Entonces, aquí en el Cloud.md, esta parte yo creo que ya es contexto innecesario porque la presentación está terminada, pero básicamente explica aquí, este es el concepto, aquí están los documentos, así es como quiero que escribas tus planes cuando escribes los planes. Esta es la arquitectura base del proyecto, como decirte, este es el personaje principal que se mueve, no estoy utilizando específicamente el Character Mover Component, estoy usando Mover. Estás utilizando un tipo de source control con Git, y si quieres saber más del sistema de Git, ve aquí. Entonces, y tienes disponible para ti el Unreal MCP, así que puedes hacer estas cosas. Bueno, el MCP en sí ya de por sí describe qué es lo que puede hacer, pero aquí le estoy diciendo, oye, casi siempre cuando vas a hacer algo en Unreal Engine, usa el MCP. Y luego aquí escribo, así es como verificas que tu código funciona. Entonces, este es el contexto base que toda instancia de cloud va a tener. Y volviendo aquí, tengo proyectos. Entonces puedo decir, hago aquí mi proyecto es el Andes Project, que es el C++, y aquí tengo el otro que es la presentación. Entonces simplemente empiezo con esto, lo pongo en modo plan. Voy a usar Opus porque estoy planeando algo nuevo. Para asegurarme que no salga mal a la primera, voy a gastar un poco más de créditos. Lo voy a poner en High y vamos.
Y si alguien quiere charlar de algo mientras esperamos para hacer tiempo, no hay ningún problema. Pues hay más preguntitas. Además, Pongamos otras acá, a ver. preguntitas. Sí, mientras eso Porque corre, Champi, que por eso se ejemplo, demora. pregunta. Champi pregunta, por ejemplo, ¿qué recomendarías hacer desde ya, aprovechando que estás en la universidad? O sea, algo que tú hayas hecho o que desees haber hecho antes de lanzarte al mercado laboral, que te Sí. haya abierto puertas en la industria. Sí. Eh, aunque te parezca, eh, aunque te parezca esta recomendación un poco estúpida, lo más importante es, vas a salir de la universidad sabiendo programar. Eh, proyectos personales es lo que te van a decir todas las personas, a elegir un proyecto personal, pero para mí lo más importante es encuentra un grupo de personas, como 4 o 5 personas, pueden ser en tu universidad, pueden ser de otros países, pueden ser personas que encontraste en foros por internet, y trata de hacer un proyecto juntos, no solo, ¿ya? Porque yo cuando traté de hacer mi proyecto solo entre el 2014 y 2017, no salió bien porque soy solo una persona, no tenía de quién aprender, básicamente. Si consigues un mentor y un proyecto, un grupo un poco más grande, vas a aprender a cómo lidiar con bases de código más complejas, vas a aprender a lidiar con gente con distintas personalidades, vas a encontrar conflictos, vas a llegar a un punto donde vas a pensar, ah, mi compañero de equipo es un idiota que no sabe hacer nada. Bueno, spoilers, eso ocurre todo el tiempo en el trabajo profesional y esa es la única cosa que no vas a poder aprender haciendo un proyecto solo. Así que mi recomendación es encuentra un grupo y trata de hacer un proyecto juntos. Listo. Tenemos otra, de hecho. Dice, mencionaste durante la presentación que tu experiencia previa con Unreal, tu participación en los Game Jams había ayudado mucho con el tema del primer empleo. ¿Crees que sería muy complejo para una persona que nunca ha tenido contacto en la industria de los juegos hacer ese cambio? O Hacer el sea, ¿qué tan cambio, difícil sería? bueno, el, desde un punto de vista personal, yo creo que no es tan difícil dependiendo de tu flexibilidad y tus habilidades, pero la parte más complicada es, imagínate, yo contrato gente todo el tiempo, y así es que veo un currículum y en el currículum no me dicen en ningún punto del currículum que eres apasionado en los juegos y tienes evidencia concreta para mostrarme eso, nunca te voy siquiera a entrevistar. Así que es importante para ti, no es necesario que sea un game jam, pero necesitas tener una lista de proyectos tangibles donde yo pueda ver tus resultados en 5 minutos. Así que eso es la parte que va a ser más difícil. Necesitas tener proyectos personales, básicamente. Ok. Pablo, aquí tiene otra pregunta. Dice, muchas gracias por tu presentación. Como mostraste la presentación, la generaste en HTML y no está optimizada. Y no No, importa. ¿Crees que el código generado en C++ en Unreal está igual de no optimizado? ¿O si está está optimizado está exactamente igual listo de no para usar? optimizado. Oh, perdón, interrumpí la última parte. ¿Cuál fue la última parte? No, que sí, o sea, no está optimizado. ¿Y entonces qué opinas de ese código? Vi el código y hay partes del código que no me gustan, hay partes del código que sí me gustan, pero esto es lo más importante. Yo en mi carrera he escrito mucho código sin optimizar que no me gustaba y que optimice después. Así que lo importante aquí es si quieres documentar algo, si documentas algo, puedes poner una marca que dice, este código no está optimizado, quiero optimizarlo después, puedes optimizarlo después, o tú mismo o con inteligencia artificial, como tú quieras, ¿ya? Pero la idea es que si tu tiempo límite te permite optimizar cosas, hay que optimizarlas. Si no te permiten optimizarlas, no las optimizas. Si es que lo que yo pensaba, si es que este proyecto durara una semana más, probablemente lo que haría es todos los casos de texto que son string-based, los cambiaría a ser un key en base numérico en vez de un string, digamos. Tengo muchas cosas que son en tick, que ocurren todos los frames y no necesitan. Podría distribuirlo en varios frames, podría hacer un sistema un poco más event-based o mejorar qué tan mis estructuras de datos y distintas cosas. El punto es que la inteligencia artificial también puede escribir código optimizado, pero también depende de tus prioridades. Por ejemplo, podría yo en mi sistema de testing decir, automáticamente vas a lanzar Unreal Insights, vas a hacer un trace del juego, vas a ver cuáles son las partes del código que tienen, que son los hotspots básicamente, y si tu hotspot es más del 5% del frame o más de 0.4 milisegundos por frame, tienes que escribirlo de nuevo. Entonces, esa es la metodología. Depende de qué tan importante es la optimización para ahora en este momento. En este caso no lo es tanto, pero es importante para lanzar un proyecto final. Y si te interesa saber más,
estrategias para optimización. En la presentación tenemos... eh, aquí está, el Game Engine Architecture, que este es un libro de Jason Gregory, que es un Engine Architect de Naughty Dog, de los juegos de The Last of Us y Uncharted, que habla bastante de optimización y estructura de datos para juegos y distintas cosas. Así que este es un buen recurso si quieres aprender más de optimización. Ya, aquí estamos. ¿Qué dicen? ¿Dos columnas paralelas o en zigzag la seguida? Le pregunto a Pablo, a Zigzag, ver, Pablo. Zigzag. zigzag. Ya, zigzag. Distancia, mediana. Ahí está. Bueno, sí, de hecho esa pregunta me lleva a otra personal mía que estaba pensando cuando estabas haciendo la presentación. En el momento cuando estabas hablando de sincronización, Sí, que habla de los worker threads, ¿no? Tienes el hilo del juego y los hilos de trabajo, worker threads, todo eso. sí. Y Cloud te dice como, Cloud escribe como, voy a colocar cierta rutina de sincronización en el game thread. Ujú, Y lo que yo vi cuando tú reaccionaste, que lo primero que dijiste es que eso es una mala idea. sí, Y luego inmediatamente dijiste, pero lo voy a dejar así. ya. Entonces, primero notaste un error en el sistema, o un potencial error más bien, pero luego tú tomaste una decisión ejecutiva de, considero que está bien. Mi pregunta es, si yo no soy una persona ingeniero que ha trabajado en videojuegos por un buen rato, que no sabe de worker threads, game threads, o que no sabe de sincronización de animación, o si soy muy nuevo en todo esto, a pesar de Ujú, ser ingeniero, sí, ¿cómo sé eso? ya. ¿Cómo sé lo que no sé? Por decirlo de Claro, alguna exacto. manera. Porque si yo no sé, yo diría, pues Claude sabrá. Y Sí. pasa. Entonces, ¿cómo puedo cuestionar a Claude? Eh, Te voy a dar un par de estrategias distintas para eso. Primero, lo más probable es que no te salga bien por el primer año que estés haciendo Unreal Engine. Es simplemente la realidad, es una herramienta bastante compleja. Eh, Segundo, es que si te metes a la comunidad de Unreal Engine, muy pronto vas a encontrar lo que se llama Unreal Fest, que es una conferencia específica dedicada a Unreal. Y si buscas Unreal Fest, vas a encontrar presentaciones de un tipo que se llama, de Epic Games, que se llama Ari Bjorson. Pablo, te voy a pasar el link después de esto, cuando lo Súper, súper. encuentre. Sí, pero la idea es que el 60% de las presentaciones de Unreal Fest se tratan de optimización, porque Unreal Engine es famoso por tener no la mejor optimización, así que de eso se tratan muchas de esas presentaciones. Así que es como que decirte, si es que lo que yo hacía al comienzo era, el primer código que escriba, mi primer Hello World, tiene que ser el mejor Hello World del mundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer el mejor Hello World del mundo si yo no sé cuál es el mejor Hello World del mundo? ¿No es mejor opción hacer un Hello World mediocre y pasar al siguiente punto y después, cuando tenga más información, vuelvo al proyecto anterior? Por eso digo, documenta todo lo que estás aprendiendo. Yo mis proyectos de la universidad, de vez en cuando los visito de nuevo para ver, esto es algo que debería haber cambiado de nuevo o puede haber cambiado después. Y una estrategia más que te va a servir bastante. Después de que Claude te dé una respuesta, le preguntas, Claude, dame una lista de tus fuentes. Y vas a recibir unos 10, 12 links de lo que sea, de mis fuentes de YouTube, GDC, SIGGRAPH o lo que sea. Y ahora puedes tú ir a la misma página donde Claude obtuvo sus recursos y darte cuenta, espera un momento, Claude no entendió esta parte bien. O Claude decidió escribir en GameThread, pero en el anexo, o sea, en el apéndice de la presentación de la que sacó esa idea, dice ahí no a usar GameThread, digamos. Y es como que, bueno, Claude, dame toda tu información para que yo pueda tomar mi propia decisión. Esa es una buena forma de hacer las cosas también. O sea que Bueno, ahora, para terminar, en un gran resumen, eh, Claude no es un sustituto para experiencia y confiar en otros humanos con no, experiencia. no. No, pero es un buen recurso para... Es como decir, Claude es punteros, básicamente. Es como que Claude puede ser... te conecta un programa en base a punteros, pero también le puedes preguntar, ¿me puedes mostrar a dónde apunta tu puntero? Yeah. Entonces, aquí Claude escribió el Markdown file y creo que no vamos a tener tiempo de leer todo esto porque nos quedan solo 4 minutos.
Así que a ciegas voy a decir aceptar. Y mientras, Confiamos. sí, En Claude mientras escribe, confiamos. en Claude confiamos. No, pero Muy, este es muy, el asunto. muy común, muy ¿Cómo? común. Que muy Sí. común lo que uno hace con estas herramientas. Sí, es muy común, pero esto es algo bastante bueno de utilizar Git. Cuando utilizas Git, nada que escribe Claude es irreversible. Así que, Ujú. sí. Ya. Igual, Pues mientras va terminando, muchas ¿Mm? gracias, José. Realmente muy, muy chévere tu presentación. El juego, pues, más allá de lo que esperábamos, que pudieras hacer un juego para esta presentación y que nos lo pudieras mostrar. Y estoy seguro que muchos acá quisiéramos molestarte en el futuro. Después, pues, hablaremos de cómo. Sí. Pero muy chévere tu experiencia y pues mucha suerte con lo que sigas haciendo en Epic y en Unreal. Claro, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Realmente me encanta hacer esta clase de presentaciones y Game Jams en general. Soy fanático de los Game Jams. Si me escriben por LinkedIn, lo más probable es que les responda. Quizás no ese mismo día, pero si tienen preguntas, escríbanme por LinkedIn. Chévere. súper. Si puedes dejar ahí tu LinkedIn en el chat En Está, chat. también para que lo conozca la gente. está en la presentación. Ah, bueno, perfecto, Ah, no, bueno, no, ahí no lo está. vi. Sí, Ah, sí, ahí está, ahí está. sí. Súper, súper. Perfecto. Bueno, entonces, pues no pudimos ver el final, porque ya nos quedan 3 minutos. Eso toma tiempo, no, Además no, de que no hay está link. en un modo más costoso, ¿no? Sí, está en un modo un poco más costoso. Sí. cien De hecho, dólares ya para escribí. arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo? $100 para arriba, ¿no? Eso es No, más. no, no. Claude Opus en High puedes usarlo por $20. Ok. Sí, por $20 mensual. De hecho, aquí También ese es todo tengo. el lío, ¿no? Conocer todos los engines, distintos tipos de engines que uno tiene que conocer. Sí, Versiones exactamente. unificadas de la I, versiones extensas, versiones complejas. Y Unas miren, tienen diferentes modos de uso. aquí tengo el Claude Max, que tiene, ¿cuánto? 5 veces más uso que Claude Pro, que es el que vale $20 mensuales. Miren, tengo 19% de uso en la semana. Y eso es 5, o sea, me hubiera alcanzado con Claude Pro hacer todo esto. Ok, Chévere, Sí. chévere. Ok, bueno, un gusto, perdón por no poder acabar vale. esto, No, no, pero no, sí. para nada. Muchas gracias a Bueno, ti ahí dijo por tu algo, pero creo que tiempo. lo sigue pensando. Mm, ¿Y cómo que acabó? sí. Te está como preguntando si trabajas en el Worktree, pero quién sabe. Vale, no, démoslo así. Ahí está. Just launch the editor. Do Ujú. it. Do it. Vamos, tiempo, 60 segundos. La charla va a quedar grabada también para referencia de Sí, todos. Pues te enviamos después el link para que tú también la puedas referenciar si te interesa. ¿Claro? Y de nuevo, pues a todos los asistentes y a ti, José, en particular, muchas gracias por estar acá. Aquí. Yo creo que pues los que estamos organizando nos podemos quedar unos segunditos pues para que quede la grabación, pero muchas gracias a todos por su asistencia. Ok. Un gusto a Ahora todos. veremos cómo Gracias. se ve. Vamos a ir. Creo que no compiló el código. sí, seguramente como no hizo el Worktree como tal, Sí, entonces seguramente lo dejó así. Ujú. ya. Bueno, pero voy a acabar el screen share y les voy a mandar video después de cómo se ve. Listo, Sí, listo. sí, no hay problema. Ya. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias, de verdad, muy interesante la charla y para los demás, pues nada, estar pendientes del canal de Discord, que vamos a, pues continúen con sus proyectos, continúen desarrollándolos y pues nada, estamos pendientes los mentores y todos ahí en Discord. Listo. Perfecto. Gracias a todos por José, venir. muchas gracias. Sí, Muy gracias y amable. gracias a vos por presentar, muy chévere. Seguimos Muchas hablando. gracias, muy amables.